Bien, como dijimos, solo del capacitor, este sería el último video. Vamos a ver el capacitor en alterna. El capacitor en corriente alterna. Por lo tanto, vamos a especificar que es alterna sinusoidal, ¿no? El capacitor en corriente alterna sinusoidal o sinusoidal. La idea es considerar un generador de corriente alterna o de tensión alterna, ¿sí?, al cual le conectamos un capacitor de capacidad C, ¿sí?, la tensión del generador Vg, y la tensión del capacitor va a ser igual a Vg también. En este caso, Vc y Vg son iguales, no hay ningún limitador de corriente ni nada que se interponga entre la fuente de alterna y el capacitor. Como dijimos en algún momento, los signos de polaridad solamente son indicadores de una polaridad de referencia. ¿Para qué lado es el semiciclo positivo en el instante inicial? Es para eso. Si yo digo que esta tensión es sinusoidal, por ejemplo, digo Vg es Vg máximo por seno de omega t. Digo que sinusoidal es una función de onda que tiene esta apariencia, esta característica. Esa misma tensión es la que va a aparecer en el capacitor. O sea que esta tensión, cuya amplitud es Vg máxima, positiva, ¿no?, y negativa menos Vg máximo, es también la tensión del capacitor. O sea que va a ser Vc máxima y menos Vc máxima respectivamente. ¿De acuerdo? Con respecto al signo que le puse al generador, es simplemente una convención, un criterio convencional. ¿Para qué lado es el semiciclo positivo desde el instante inicial? ¿Sí? Este signo además, todos estos puntos, estos valores instantáneos son positivos, ¿verdad?, entre 0 y t sobre 2. Por lo tanto, la corriente va a ir en este sentido, en ese primer semiciclo. Yo tengo que establecer justamente para qué lado es eso. A veces importa, a veces no. En este caso capaz que no importa, pero en otros sí. Si el signo de más lo hubiera puesto hacia abajo, aunque la gráfica la haga así, la corriente va para el otro lado, ¿no? El positivo sería de este lado. El semiciclo positivo aparecería primero en el punto o en el extremo inferior del dibujo. ¿Sí? Es solamente potencial de referencia o para establecer el estado inicial de fase, si se quiere. Cuando hay fase, lo mismo. ¿Sí? Cuando hay un cambio de fase que no es ni 0, ni 180, bueno, cuando no es 0 directamente, cualquier otro valor, se indica, o se suele indicar con un signo positivo, cuál es el punto en el cual se desarrolla esa fase inicial o de instante inicial. Bueno, acá tendríamos el periodo t, acá t sobre 2, ¿sí?, y abajo, si quieren, esto es pi, esto es 2pi, o 180 y 360 grados. Tensión del capacitor, entonces, Vc de t igual a Vc máxima por seno de omega t, donde Vc máxima sería igual a Vg máxima en este caso. Aquí no hay ningún elemento, como decíamos, que establezca ninguna caída de tensión, por lo tanto la tensión de la fuente se aplica totalmente sobre nuestro capacitor. Bien, vamos a intentar explicar algunas cosas que aparecen y que se manejan mucho en los libros, en la literatura técnica, y que de alguna manera tiene su fundamento, su justificación y la adaptación a lo que ustedes conocen como notación compleja, porque una de las cosas más importantes es establecer que
cuando se trabaja con corriente alterna, con alterna sinusoidal, se puede trabajar sin mayores impedimentos con álgebra compleja. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que sabemos cómo varía la tensión, si nosotros pusiéramos aquí un instrumento, un osciloscopio, veríamos la función de onda sinusoidal, con una frecuencia que sea la que está establecida por el valor de omega, ¿no? O sea, la frecuencia en ciclos por segundo sería omega sobre 2pi. La frecuencia, recuerden, es omega sobre 2pi. El periodo es 2pi sobre omega, el inverso. La idea es obtener la corriente. Y la corriente del capacitor, IC, ¿sí?, o IC de t, se va a basar en la ecuación general que permite obtener la relación tensión-corriente particularmente, ¿no? O sea la relación tensión-corriente genérica, que está dada por esta expresión, que es básicamente una ecuación diferencial de primer orden, lineal, nos va a permitir, para el caso particular de la función sinusoidal, saber cómo es que cambia la corriente, cómo se produce o cómo se establecería la función de corriente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente sustituir en BC por esta expresión y derivar justamente la función trigonométrica seno, ¿sí? Bueno, básicamente es BC máximo seno de omega t. La derivada de eso por la capacidad me dice cuántas corrientes o cómo varía la corriente. ¿Cuál es la función de corriente instantánea? Como BC máximo es una constante, lo sacamos fuera del operador de la derivada, queda IC de t igual a BC máxima, o C por BC máxima, por la derivada del seno de omega t. La derivada del seno de omega t en función del tiempo es como la derivada de a por x, es a por coseno de a por x. De ahí entonces que IC de t nos quede como omega por c, BC máxima, coseno de omega t. Bueno, esta primera la podemos recuadrar tranquilamente, porque ya de por sí nos está diciendo que es una función seno adelantada a 90 grados, ¿no? Porque el coseno es eso básicamente, es la función seno adelantada a 90 grados. El valor de pico de la corriente del capacitor, IC máxima, es igual a omega por C por BC máxima. ¿Sí? Ese es el valor de cresta. Vamos a dibujarla. ¿Cómo quedaría? Quedaría una función con esta forma. Esto sería menos IC máxima y esto sería IC máxima. IC máxima es omega por C por BC máxima. Las transiciones por el cero se dan en t sobre 4 o pi sobre 2 y en 3t sobre 4 o 3 pi sobre 2. Los máximos serán positivos en 0 y en t, ¿sí?, o en 0 y 2pi, y el máximo negativo se da en t sobre 2 o pi radianes. De acá sale lo famoso que los profesores de electrotecnia o electricidad nos dicen siempre, que la corriente adelanta 90 grados respecto a la tensión en un capacitor. De la relación o de la función IC de t igual C por dBc sobre dt, o sea, la relación tensión-corriente general universal. Dependiendo de la función dBc, yo puedo saber, aplicando esta operación, cómo varía IC. Si yo aplicara acá una función de diente de sierra, tendría una corriente diferente a la que tengo ahora. Si aplicara acá una función de onda cuadrada, como tensión, la corriente me daría otra función de corriente distinta a las anteriores. Por eso es tan importante trabajar en estos términos, ¿sí? Esta ecuación instantánea nos permite
obtener la solución para cualquier caso. Bien. Por un lado está esto, ¿no? Tensión, corriente, las relaciones de fase que vemos ahí. Y por otro lado está el concepto de impedancia. Y ahí es donde empezamos a tener que concentrarnos un poquito más. ¿Qué es la impedancia? Bueno, la impedancia es algo así como el equivalente de la resistencia, pero en términos amplios, generales. La resistencia de por sí es una impedancia, pero aplicado solamente a corriente continua. Mientras que, o por lo menos relacionado solamente con resistencias, puede ser también en alterna, pero solamente hablando de resistencia. Sin embargo, cuando tenemos componentes que ofrecen oposición a la circulación de corriente alterna, y particularmente el caso de la onda senoidal, también podemos aplicar la ley de Ohm y hacer la relación de corriente, de tensión sobre corriente para obtener esa impedancia. Como dijimos, la impedancia es el análogo de la resistencia, pero para el caso general, y particularmente cuando hablamos de alterno, o sea, cuando consideramos componentes además de resistores, capacitores, inductores, ¿sí? Todavía no definimos el inductor, pero vamos a verlo después. Y cuando esas combinaciones o asociaciones de distintos dispositivos funcionan como un solo bloque, imponiendo una oposición a la circulación de corriente. Ahí se establece el concepto de impedancia. Así que entonces vamos a hacer eso básicamente. Disculpen que tengo que borrar, pero la pizarra es muy chica. Aparece entonces el concepto de ZC, impedancia, por ejemplo, en instantánea, que viene a ser la relación entre la tensión instantánea y la corriente instantánea. Más elemental no podemos hacerlo, instante a instante. Para esto tendríamos que aplicar esto, es decir, usar las ecuaciones de la tensión del capacitor, BC, y de la corriente del capacitor, ¿sí? Así que vamos a eso. BC de T es BC máxima por seno de omega T, dividido omega por C por BC máxima coseno de omega T. Simplificamos los BC máximos porque hay producto arriba y abajo, ¿sí? Numerador y denominador, y ZC nos va quedando como 1 sobre omega C por seno sobre coseno. ¿Y qué es seno sobre coseno de un mismo ángulo? Esto es tangente. La función tangente, en este caso de omega t, no es una función acotada como es el seno y el coseno, que tienen máximos positivos y negativos. Acá los máximos positivos y negativos tienden a infinito. No le vamos a hacer la gráfica, ustedes lo pueden ver en cualquier manual de matemáticas. No me quiero, ya les digo, no me quiero demorar mucho con esto, porque me interesa más el concepto que el dibujo. Así que nos queda 1 sobre omega c, o 1 sobre 2 por pi por f por c, por la tangente de omega t. Bueno, esto en realidad no nos sirve de mucho. Esta es la impedancia instantánea. Del capacitor. Nos interesa ver algo más, ¿cómo podríamos decirlo? Más general. Porque hablar en términos instantáneos de una impedancia que en algunos instantes tiende a infinito y en otras vale cero, por ejemplo, cuando t vale cero, la tangente de cero es cero. ¿Qué pasaría? La impedancia vale cero. En ese instante el capacitor se comporta como un cortocircuito. Pero a los 90 grados, por ejemplo, la tangente de 90, si venimos por 90 desde la izquierda, en valores más chicos, ¿sí? Apenas acercándonos a 90, la tendencia es a más infinito. Y si nos pasamos de los 90 es menos infinito la tangente. O sea que la variación es en todo el recorrido de la función posible, de menos a más infinito, pasando por cero incluso. Por lo tanto, y acá es la razón fundamental por la que se aplica el concepto de fasores, suele utilizarse
suele utilizarse, ¿sí?, una expresión de la impedancia que no dependa del tiempo. Y la vamos a indicar con una letra Z mayúscula, la vamos a remarcar para que quede bien claro a qué nos referimos. Esa impedancia que se llama impedancia de régimen permanente sinusoidal no depende del tiempo, depende solo de la frecuencia, y es la relación entre los valores de tensión y de corriente en complejo. La tensión del capacitor, como fasor, es un vector horizontal, ¿sí?, que representa esta función de onda. Yo ahora después lo voy a dibujar, cuando pueda borrar esta parte, lo voy a mostrar. Es la representación vectorial del número complejo que representa la tensión. Nosotros ya lo hicimos en un par de videos anteriores, mostramos que la función seno se podía escribir como un número complejo. En este caso sería BC máxima con ángulo cero en notación polar, voltios. BC máximo en voltios con ángulo de fase inicial cero. Es esta onda que la podríamos representar como un fasor o vector con fase inicial cero, de posición inicial cero, horizontal, que rota a velocidad constante omega. Y la corriente IC, que es omega por C por BC máxima, que está adelantada a 90 grados, es coseno, la podemos plantear como, ¿sí?, un fasor vertical que tiene fase inicial entonces de 90 grados. Simplificamos, recuerden cómo se divide en complejo, ¿no? Los módulos se dividen y se restan los ángulos. Al hacer esto, la impedancia de régimen permanente del capacitor nos va quedando como 1 sobre omega c. Vean que el módulo es el mismo, ¿sí?, el coeficiente es el mismo, de la impedancia instantánea y de la impedancia de régimen permanente, con ángulo de menos 90 grados, o sea, 0 menos 90, menos 90. Esto se expresa en ohmios también, porque se basa en el uso de la ley de Ohm aplicado o generalizándolo en alterna, y se puede pasar a su notación, vean que es un número polar, a su notación binómica, que es una forma simbólica de plantear lo mismo. A esto, ¿sí?, ¿sí?, es a lo que queríamos llegar. Esta es la llamada impedancia, vamos a escribirlo abajo, impedancia de régimen permanente sinusoidal o de régimen sinusoidal permanente. Y básicamente esa impedancia tiene dos partes, el ángulo y el módulo, que aquí se usa, en lugar de la notación binómica, se usa el operador J en sustitución del menos 90, que se aplica en la notación polar. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Este menos J o este menos 90, ¿qué indican? Indican, interpretación física, ¿no?, que la tensión está retrasada con respecto a la corriente de 90 grados. Eso es lo que significa, ¿sí? La tensión, lo que se toma como referencia acá, si se quiere, es la corriente, y la tensión arranca después. La corriente es la que iniciaría su ciclo de onda aquí, por ejemplo, antes del cero. ¿Sí? Si corriéramos todo para la derecha, la relación de fases es la misma. Si yo hago que el cero coincida para la corriente, la tensión, en lugar de arrancar en cero, va a arrancar en menos 90. ¿Sí? Está atrasada 90 grados respecto de la corriente. La tensión retrasa 90 grados respecto a la corriente. Eso es lo que significa el menos 90 o el menos J. ¿Sí? Y el módulo tiene un nombre muy particular que seguramente ya lo habrán oído nombrar en algún momento, capaz que por el profesor de electrotecnia.
ese módulo de esta impedancia se le suele llamar reactancia, ¿sí? La famosa reactancia capacitiva. ¿Sí? O sea, la impedancia de régimen permanente se puede escribir como 1 sobre 2 por pi por f por c con ángulo de menos 90, o su equivalente menos j en binómica sobre menos j por 1 sobre 2 pi por f por c. Y el módulo de esta impedancia, el módulo de lo que es ZC, es lo que llamamos reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi fc o 1 sobre omega c. Lo que quiere decir, unificando criterios, que Z, la impedancia del capacitor, es menos J XC. ¿Sí? A XC se le suele llamar reactancia capacitiva, es el módulo de la impedancia del capacitor. O sea, cuando nosotros digamos impedancia del capacitor menos J XC. XC, ¿cómo se calcula? Así, como 1 sobre omega c o 1 sobre 2 por pi por f por c. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto se puede recuadrar perfectamente. Esto también. ¿Sí? La impedancia del capacitor entonces es básicamente, en principio, tiene como módulo el valor de la reactancia capacitiva. Y su ángulo es la relación de fases entre tensión y corriente, que como dijimos es de menos 90 grados, porque la tensión retrasa 90 grados respecto a la corriente que circula por el capacitor. Y finalmente, para redondear, quería mostrar la relación de fases, ¿no? La tensión tiene este fasor de amplitud, para el caso del capacitor, Vc máxima, y la corriente tiene un fasor vertical que apunta en el sentido en el que correspondería marcar la posición original del mismo para el instante cero, y a partir del cual empieza a rotar, ¿sí?, a velocidad constante. La velocidad o la frecuencia angular es la misma, los dos giran a velocidad constante, pero este está adelantado 90 grados respecto a este, o este retrasado 90 grados respecto a este. ¿Cómo quedaría? Y bueno, en un sistema de ejes real imaginario a vertical, eje real horizontal. El vector de Vc máxima, de la amplitud de la tensión, queda apuntando así, y el de la corriente queda vertical. ¿Sí? La impedancia del capacitor también se puede plantear como si fuese un fasor, ¿sí? Aunque esta no es que varíe, la impedancia en régimen permanente mantiene ese valor porque no depende de la frecuencia, ¿sí? Pero se suele marcar de esta manera, en un eje de sistema. Esto sería para corriente y tensión, en eje imaginario y real se marcaría hacia abajo la impedancia menos JXC, ¿no? XC con menos 90 grados. ¿Sí? Esto es impedancia del capacitor. Y esto es tensión y corriente del capacitor. Los diagramas fasoriales serían estos. En el caso de corriente y tensión se pueden modificar de manera que la corriente se quede como referencia, ¿sí? En el caso de que la corriente quede horizontal, que es lo mismo que hacer el desplazamiento, como dijimos, hacia la derecha de estas dos gráficas,
la de la tensión queda retrasada hacia abajo, igual que la impedancia. La impedancia y la tensión tienden a tener el mismo siempre ángulo con respecto a la corriente, que es la que se toma como referencia. Bien, punto final por aquí. Vamos a pasar en el siguiente video a hablar sobre la inductancia. Y vamos a hacer básicamente lo mismo y después vamos a empezar a asociarlo. Y van a ver que los principios, las leyes, las reglas, los postulados, lo que quieran, que se vio en corriente continua, se aplica perfectamente en corriente alterna. Exactamente igual, lo único que con álgebra compleja. Se puede hacer también fasorialmente, pero es mucho más sistemático, puede llevar más cuentas, pero es sistemático hacerlo en forma compleja. Gracias.